sigan siendo una bendición a tantos y tantos que hemos venido aquí y que regresamos a nuestros campos animados y motivados para seguir sirviendo al Señor. En el libro de Segundo de Samuel, vamos a ir Segundo de Samuel capítulo 8 y tenemos el mensaje. Segundo de Samuel capítulo 8. Qué bendición, hemos disfrutado un maravilloso tiempo. Y no se diga esta mañana en la palabra y luego después en la comida. Wow, qué tremendo. Vamos a ver este capítulo 8, segundo de Samuel. Y por el tiempo solamente vamos a leer del versículo 1 hasta el versículo 6. Y nos vamos a poner de pie, hermanos, para leer la palabra del Señor, si son tan amables. Y así vamos a estar una media hora, 30, 40 minutos sentados, así de que podemos relajarnos un poquito poniéndonos de pie. A ver, están muy serios. Eso es, ya cambió. Porque están contentos, ¿verdad? Solamente díganselo a su cara también. Bueno, dice la palabra de Dios, síganme la lectura con su vista y vamos a repetir allá una parte donde yo les voy a decir. Dice la palabra del Señor: después de esto, aconteció que David derrotó a los filisteos y los sometió, y tomó David a Meteb-ama de mano de los filisteos. Derrotó también a los de Moab y los midió con cordel, haciéndolos tender por tierra, y midió 2 cordeles para hacerlos morir, y un cordel entero para preservarles la vida. Y fueron los moabitas siervos de David, y pagaron tributo. Asimismo derrotó David a Hadad-ezer, hijo de Roob, rey de Soba, al ir a recuperar su territorio al río Éufrates. Y tomó David de ellos 1,700 hombres de a caballo y 20,000 hombres de a pie, y desjarretó David los caballos de todos los carros, pero dejó suficientes para 100 carros. Y vinieron los sirios de Damasco para dar ayuda a Hadad-ezer, rey de Soba, y David hirió de los sirios a 22,000 hombres. Puso luego David guarnición en Siria de Damasco, y los sirios fueron hechos siervos de David, sujetos a tributo. Y ahí está el mensaje. Y Jehová dio la victoria a David por donde quiera que fue. Repite esa parte del versículo 6 al final, dice: y Jehová dio la victoria a David por donde quiera que fue. Vamos a orar. Bendito Señor, te agradezco por esta maravillosa bendición y oportunidad que nos das de estar aquí. Estamos en tu palabra, queremos que nos hables. Nos has estado hablando desde anoche, este día. Queremos que sigas obrando en nuestros corazones. Muchos de nosotros traemos corazones endurecidos, sigue ablandándonos. Que tu Espíritu Santo siga haciendo la obra en nosotros, nos ayudes para tomar decisiones y ser los cristianos que tú quieres que debemos de ser. Señor, ayúdanos, te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén y amén. Siéntense, queridos hermanos, gracias, muy amables. Es interesante lo que pasa aquí en este capítulo 8 de ese Segundo de Samuel. Y es interesante lo que se menciona en ese versículo: y Jehová dio la victoria a David por donde quiera que fue. Y lo interesante es que se vuelve a repetir esa misma frase en el versículo 14. Usted puede ver allí, capítulo 8, versículo 14, dice: y puso guarnición en Edom, por todo Edom puso guarnición, y todos los edomitas fueron siervos de David. Y luego dice, ¿qué dice todo? Dice,
Y Jehová dio la victoria a David por donde quiera que fue. Miren, hermanos, pongan mi atención un poquito. Cuando leo la palabra de Dios, estudiamos un poquito la palabra de Dios, puedo ver los siervos y las siervas del Señor viviendo sus vidas, teniendo sus luchas, teniendo sus batallas. Pero también puedo ver a Dios ayudándoles a ellos. Y yo siempre estoy tratando de relacionarme con lo que veo en la palabra de Dios, con lo que veo en las vidas de los hombres y mujeres de Dios en la Biblia, con los siervos y las siervas de Dios en su palabra, en la historia bíblica. Y todas aquellas cosas que ellos hicieron, que trascendieron y trascienden al grado que en esta noche estamos tocando esta parte de la historia de la vida del rey David. Porque es algo que trascendió, que ha trascendido hasta nuestros días y hasta la eternidad trascenderá. Y en medio de todo eso, yo trato siempre de relacionarme, porque yo también tengo luchas, porque yo también tengo batallas. A propósito, yo creo que cada uno de los que estamos aquí también tenemos luchas y tenemos batallas. Pero me da mucho aliento cuando veo cómo Dios trata con sus siervos y cómo aquí doblemente la palabra de Dios deja saber, nos da a entender y nos deja saber que en sus luchas y en sus batallas de David, que por donde quiera que fue, Dios le dio la victoria. Y estoy convencido también que así como Dios le dio la victoria a David por donde quiera que fue, estoy convencido que también Dios nos quiere dar la victoria a nosotros. Dios te quiere dar la victoria a ti, mi hermano, y a ti, mi hermano, y a ti, mi hermana, a ti, joven, a ti, señorita. Dios te quiere dar la victoria. Aún a los niños Dios les quiere dar la victoria también. Yo creo personalmente que Dios quiere que seamos un pueblo de Dios, de hijos de Dios, de siervos y siervas de Dios en este tiempo, victoriosos. Yo no quiero ser un derrotado, yo no quiero ser un fracasado, yo quiero ser un victorioso. Y Dios me ofrece esa oportunidad, Dios me ofrece esa posibilidad. Lo hizo con David, lo hizo con muchos más, y creo que también lo quiere hacer conmigo, y creo que también lo quiere hacer contigo. Pero solamente hace falta seguir algunos pasos, algunas condiciones. Analicemos un poquito la historia de este fabuloso, trascendente, increíble capítulo 8 de Segundo de Samuel. Empieza en el versículo número 1. Dice: después de esto aconteció que David derrotó, dígame, ¿a quién derrotó, hermanos? A los filisteos. Déjenme por favor redactar un poquito más de la historia. No fue fácil el camino para David llegar a ser rey de Israel. En realidad no fue una cosa inmediata, sino fue todo un proceso. Nos dice la palabra de Dios que había parte de Israel que reconocía a David como rey y otra parte todavía iba tras la descendencia de Saúl. De hecho, David reinó en Hebrón, una ciudad al noroeste de Jerusalén, por 7 años. La casa de David se iba fortaleciendo, la casa de Saúl se iba disminuyendo, hasta que finalmente se disminuyó.
David tuvo todas esas luchas y todas esas batallas internas. Pero gloria a Dios, Dios le dio la victoria a David. Finalmente se reconoce a David como rey de todo Israel. Y él viene a tomar posesión en la ciudad de Jerusalén. Por 33 años reinó en Jerusalén. Un total de 40 años reinó sobre Israel. Y Dios le permitió edificar la gran nación de Israel. Eso fue lo que hizo David. Pero una vez sometidos los enemigos internos, ahora quedaban los enemigos externos. Nos dice la palabra de Dios, empieza a numerarlos aquí. Nos dice que después de esto aconteció que David derrotó ¿a quién, hermanos? A los filisteos. Estoy buscando a alguien que parezca filisteo. Hermano, sí. Ven. Hermano Federico representa a los filisteos. Puro poder, dice. Lo que no sabe que los filisteos, los amorreos, los cananeos y todos los feos. Hermano Federico, ven por favor. Vamos a pensar, vamos a ubicarnos. Israel, Jerusalén, Israel está aquí en el medio. David tiene enemigos externos. Los enemigos internos ya están todos sometidos. Y más de algunos son matados. Ya no hay. Todo mundo en Israel reconoce que hay un rey y el rey es David. Pero ahora están los enemigos de afuera, los enemigos externos. Y se presenta con los filisteos. Si Israel está aquí en el centro, al oeste quedaban las ciudades filisteas. Y David tuvo guerra contra los filisteos y los derrotó. Nos dice la palabra de Dios, después de esto aconteció que David derrotó a los filisteos. Tuvo la victoria sobre los filisteos. Había enemigos en el oeste y fueron sometidos, fueron derrotados. Luego nos dice el versículo 2, derrotó también a los de, ¿qué dice, hermanos? Moab. Un moabita, por favor. ¿Dónde estará por aquí un moabita? Hermano, me gusta que tú seas un moabita, mira. Ven aquí, hermano. Ven aquí. ¿Cómo te llamas, hermano? Hermano Artemio, moabita de corazón. Hermano Artemio, aquí está. Israel está aquí en el centro. Al oeste están los filisteos. Y Moab está al este. Enemigos al oeste y enemigos al este de la nación de Israel. Luego, para abreviar, miremos en el versículo número 5, por favor, para abreviar un poquito. Dice que vinieron los sirios, ¿de dónde, hermanos? De Damasco, para dar ayuda a Hadad-ezer, rey de Sobá. Y David hirió a los sirios a 22,000. Puso luego David guarnición en Siria de Damasco. Y los sirios fueron hechos siervos. ¿Fueron hechos qué, hermanos? Siervos de David, sujetos a tributo. Y Jehová dio la victoria a David por donde quiera que fue. Luego tenemos a los sirios. Estos sirios siempre andaban metiéndose donde no los llamaron. Yo necesito un sirio por aquí.
Mi hijo parece sirio. Aquí está un sirio. Y la nación de los sirios, la ciudad de Damasco, estaba al norte de Israel. Ponte acá, hijo. Ahí está, en el norte. Entonces David tenía enemigos al oeste, tenía enemigos al este y tenía enemigos ¿en dónde, hermanos? En el norte, por todas partes. Pero no solamente eso. Nos dice la palabra de Dios en el versículo 13, vean allí, 8:13, dice que así ganó David fama, dice que cuando regresaba de derrotar a los sirios, destrozó a 18,000 edomitas en el valle de la Sal y puso guarnición en Edom. Por todo Edom puso guarnición, y todos los edomitas fueron siervos de David, y Jehová dio la victoria a David por donde quiera que dice. Ahora necesitamos un edomita. Ya nadie me quiere ver, pero yo creo que aquí el hermano, él parece edomita. Ven aquí, hermano. Ponte aquí, aquí está. Entonces tenemos, hermanos, a los filisteos por acá, tenemos a los moabitas por acá, tenemos a los sirios por acá, tenemos a los edomitas por acá. Al oeste, ¿quiénes? Filisteos. Al este, ¿quiénes? Moabitas. Al norte, ¿quiénes? Los sirios. Y al sur, ¿quiénes? Y la Biblia dice que fue Dios en todas estas luchas y en todas estas batallas que tuvo con estas naciones y con estos pueblos, Jehová le dio la victoria a David por donde quiera que fue. Si fue con los filisteos, tuvo victoria David. Si fue con los moabitas, tuvo victoria David. Si fue con los sirios, tuvo victoria David. Si fue con los edomitas, tuvo victoria David, porque Dios le daba la victoria, hermanos. Lo que te quiero decir en esta noche es que yo creo que así como Dios le dio la victoria a David, también Dios nos quiere dar la victoria a nosotros. Yo creo que es el mismo Dios. Pero tenemos que asimilar algunas cosas. En sí, esto que acabo de contar es la historia del capítulo 8. Gracias, hermanos. Gracias. Pasen los filisteos, los sirios, los edomitas y los moabitas. Si vamos a tener la victoria, y si Dios nos va a dar la victoria como lo hizo con David, lo primero que tenemos que asimilar y creer, tenemos que creer, queridos hermanos, que la victoria es posible. Voy a volver a decir, tenemos que creer que la victoria es posible. Hermanos, la verdad es que todos aquí tenemos luchas y tenemos batallas, batallas grandes, batallas pequeñas, pero todos aquí, día con día, si no es que hora con hora, tenemos ciertas luchas y ciertas batallas. Más de algunos de los que estamos aquí, con quien más batallamos es con nosotros mismos. Tenemos batallas internas y tenemos batallas externas. Tenemos batallas del corazón. Esta mañana hablábamos que el problema está en el corazón. Por eso no clamamos a Dios. Porque tenemos corazones desviados. Tenemos corazones endurecidos. Tenemos corazones malos. Tenemos corazones hipócritas, fingidos. Tenemos batallas internas, como también hay batallas externas. Todos tenemos luchas. Todos tenemos batallas. Algunos el problema que tenemos
a un punto donde hemos llegado, es que esto es así, así soy. Es que yo así soy. Así era mi papá. Así era mi mamá. Así soy yo. Cuando en verdad se nos olvida que ahora en Cristo somos nuevas criaturas. Y sabemos la importancia del trasfondo familiar, por supuesto que sí. Y todos traemos raíces familiares, por supuesto que sí. Pero hay muchas cosas que no están bien con la vida en Cristo que Dios quiere que llevemos, hermanos. Y no porque así fue mi papá o así fue mi mamá, así necesariamente lo tengo que ser yo. No, Dios nos quiere dar la victoria en cada detalle y aspecto de nuestra vida, hermanos. Pero tenemos que creer que la victoria es posible. Hermanos, si ya nos rendimos, si ya nos dimos, si ya cedimos, si ya no, pues es que ya no se puede hacer nada. No, hermanos, no te rindas. Hermano, estamos aquí en esta noche para decirte que Dios te puede dar la victoria. Levántate de esa condición en que estás. Levántate de donde estás postrado. Levántate de ese golpe que el enemigo te ha dado. Levántate en el nombre del Señor y toma la victoria en el nombre del Señor. Porque la victoria es posible si tú lo crees. Si tú lo crees. Si tú lo crees. No debiéramos de haber pastores que andamos arrastrando la cobija. Pero a veces pasan cosas difíciles y complicadas en el ministerio. A veces queremos tirar la toalla ya. Pero aún en los momentos más duros y más difíciles, lo más cruel de la batalla, sobre todo cuando hay mucha ingratitud de la gente que menos piensas que pueda ser ingrata, levántate porque Dios te quiere dar la victoria. Hay mucho más por hacer. Hay mucho más por lograr. Hay muchas cosas más por realizar. Hay mucha tierra más por conquistar. Levántate porque Dios te quiere dar la victoria, pero tienes que creerlo. Tienes que creerlo. Hermanos, si no creemos, no será posible. Es imposible. Sin fe es imposible agradar a Dios. Tenemos que creer que la victoria es posible en nuestras luchas, en nuestras debilidades, en nuestras tentaciones. La victoria es posible. Tenemos dificultades familiarmente, con un hijo, con una hija, con nuestra esposa, con un esposo. Déjame darte esperanza. Puedes tener la victoria en el Señor. Pero tienes que creerlo. Tienes que creerlo. Tienes que creerlo. El problema es que dudamos. ¿Será que Dios podrá hacerlo? Claro que Dios sí puede hacerlo. ¿Será que Dios puede cambiarlo? Si hay alguien que puede cambiarlo, es Dios, hermanos. Pero tenemos que creerlo. La segunda cosa, a propósito, yo creo que David creía que Dios le podía dar la victoria. Grandes triunfos da el Señor a su rey, dice David. Grandes triunfos. Él creía en la victoria. Que la victoria era posible. En el versículo número 14 y en el versículo 6, que dice la misma declaración, dice: y Jehová dio la victoria a David por donde quiera que fue. Eso me da mucho aliento a mí, porque mayormente la victoria no depende de mí, la victoria depende de Él. Ahora, sí es cierto, hay condiciones, ahorita vamos a ver, que necesitamos nosotros cumplir y cubrir, pero a final de cuentas, el que da la victoria es el Señor. A final de cuentas, es el Señor. Es el que da la victoria.
Era Dios, era Jehová quien daba la victoria a David. Mira lo que dice la palabra de Dios, 1 Corintios 15, 57. Dice este versículo, 1 Corintios 15, 57. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da ¿qué cosa, hermanos? La victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, la victoria es posible porque es Dios quien da la victoria, hermanos. Y hermanos, mira, escúchame, no lo da como una probabilidad o una posibilidad o un a ver si te da. No, lo da como un hecho. Más gracias sean dadas a Dios. Ya da como un hecho. Ya está agradeciendo a Dios que Dios siempre da la victoria, hermanos. Lo da por un hecho el apóstol Pablo. Y ya está él agradeciendo. Más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Oh, hermanos, no tenemos cualquier Dios, tenemos un gran Dios, hermanos. No tenemos un Diosito, tenemos al Dios vivo y verdadero, hermanos. Tenemos que creer en Él. Y tenemos que creer que Él nos puede ayudar y que Él nos puede dar la victoria. En tercer lugar, Dios quiere darnos la victoria en todas las áreas de nuestra vida. Hermanos, entiéndame, yo no veo así como el hecho de que Dios no me quiere dar la victoria aquí y Dios quiere que fracase aquí, Dios me quiere dar la victoria aquí, Dios quiere que fracase aquí. No, yo no lo veo así. Es más, así no lo miraba David. Él tenía enemigos en el oeste y los venció, los derrotó. Tenía enemigos en el este y los venció y los derrotó. Tenía enemigos en el norte y los venció y los derrotó. Tenía enemigos en el sur y los venció y los derrotó. Y termina diciendo la palabra de Dios que Jehová dio la victoria a David por donde quiera que, ¿qué dice? Por donde quiera que fue, por todas partes. Eso quiere decir en todas las áreas. Yo creo que Dios te quiere dar grandes victorias, pequeñas victorias, medianas victorias, pero Dios siempre te quiere dar la victoria. Dios siempre nos quiere dar la victoria. Victoria en todas partes. Victoria en todas las áreas de nuestra vida. ¿A cuánto nos gustaría tener victoria en nuestra familia? Yo lo digo esto. La verdad es que yo espero ese día. Yo todavía no he visto ese día. Me gozo con mis amigos, como Pastor Parada, hermano Fiesco, que los puedo conocer por muchos años, hermano Bob Walker. Me gozo de verles a ellos, aunque solo me dice que están más viejitos que yo, que son abuelos. Y me gozo de que yo me quiero ver como ellos, lo que ellos ya están viendo y viviendo. De ver no solamente una segunda generación sirviendo al Señor, sino también a una tercera generación que ya llegó y que puede servir al Señor. Y no hay cosa más valiosa para mí, como pastor, como siervo, como cristiano, como hombre de Dios que he peleado muchas batallas. Uno de mis más grandes triunfos y victorias que creo que Dios me va a dar y quiero tener de parte de Dios es el hecho de que llegue un día cuando mis hijos se casen, formen una familia cristiana, tengan hijos, y yo no los tenga que levantar para que vengan a la iglesia, ni los tenga que obligar, ni someter, ni somatar para que vengan a la iglesia, sino que ellos voluntariamente, con su esposa, con sus hijos, entren por las puertas de la iglesia para servir al Dios vivo y verdadero, para servir al Dios de su Padre. ¡Wow! Eso es maravilloso. ¿Sabes que yo espero ese día? ¿Sabes que yo espero esa gran victoria? Esa es una gran victoria, hermanos. Y me gozo con mis amigos que tienen esa gran victoria.
Yo me reflejo en ellos y yo digo, yo quiero ser como ellos. Yo también quiero tener esa gran victoria. Le pregunté a hermano Pablo esta tarde que estamos comiendo juntos ahí, ¿y tu otro hijo está viviendo aquí en Estados Unidos? Me dice, no, allí en la propiedad, allí va a vivir. ¡Ay, qué maravilloso! ¡Qué bueno! ¡Qué bendición! Que nuestros hijos puedan amar a Dios, puedan vivir para Dios, puedan consagrar sus vidas a Dios. Y no solamente eso, sino su futuro, todo lo que son, sus vidas, puedan estar en las manos de Dios. Eso es maravilloso. ¿Crees que mis amigos pastores, ellos fue fácil? No, no es fácil. ¿Fue fácil la batalla? No, no es fácil la batalla. Pero hay un Dios que nos puede dar la victoria, hermanos. Hay un Dios que nos puede dar la victoria. Le dio la victoria a David en todas las áreas, todos los campos, y te la puede dar a ti. Y te la puede dar a ti. Se la puede dar a usted también, hermano. A ti también, pastor, te la puede dar. Misionero, a ti también te la puede dar. Porque es el Dios de la victoria. Dios quiere darnos la victoria en todas las áreas de nuestra vida. No hay cosa más maravillosa y extraordinaria que tener la victoria en nuestra familia. Victoria en nuestro matrimonio. Hay muchos matrimonios cristianos, hermanos, que no están disfrutando su matrimonio, están soportando su matrimonio. No quisiera decir que te tengo lástima, pero pues ya ni modo. Qué lástima que no goces de la vida con la mujer de tu juventud. Qué lástima. Ahora yo me veo con mi esposa y le digo, ay mi amor, nos estamos yendo viejos muy pronto. La juventud se nos está yendo. Le digo, vamos a aprovechar. Y tomamos tiempo. Ahora en este verano no tuvimos oportunidad, se nos empalmaron los cursos de la escuela. Casi no terminaba el ciclo escolar pasado cuando ya estaba comenzando el otro y no hubo posibilidad. En unos días, en una semana, vamos a estar viajando para tomar unos días ella y yo y pasar un buen tiempo. Porque es necesario seguir cultivando una buena relación con tu esposa, disfrutando a tu esposa, disfrutando a la mujer de tu juventud, disfrutando a tu esposo. Pero la esposa dice, viejo apestoso, ni se baña, ¿qué voy a disfrutar? Date tu manita, hermano. Date tu manita. Aliviánate. Date tu manita, hermana. Date tu manita. Victoria en tu matrimonio. Victoria con nuestros hijos. Victoria en nuestro ministerio. Hermanos, pastores, tenemos que estar convencidos. Dios nos quiere dar la victoria en nuestros ministerios. Dios nos puede dar la victoria en nuestros ministerios. No hagas menos tu ministerio, no menosprecies tu ministerio. Es el ministerio que Dios te ha dado. Ahí has dedicado tu vida, ahí has dedicado tu tiempo, ahí has dedicado todo lo que tú eres, ahí lo has dedicado. Espera, con la ayuda de Dios y el favor de Dios, espera la victoria en tu ministerio. Si has tenido tiempos difíciles, sí, todos tenemos tiempos difíciles, pero Dios es más grande que los tiempos difíciles. Podemos confiar en Él, podemos depender en Él. Y Él siempre nos ayuda. Él es el Dios que da las victorias. Dios quiere darnos la victoria en todas las áreas de nuestra vida. Es más, hasta en tu trabajo Dios te quiere dar la victoria. No hay muchos amenes, parece que no les gusta mucho el trabajo a algunos. Pero la verdad es que sería extraordinario que en donde tú trabajas te conocieran como un hombre trabajador. No uno que se anda escondiendo, que le anda coyoteando al trabajo.
que nomás cuando está el patrón allí andas a todo lo que hay, nomás se va. Ya se fue el ruco, ya se fue el viejo, ya se fue el jefe. No, esté o no esté el jefe, tú estás ahí dándole victoria. Y cuando menos pienses, no vas a ver que otros ascienden y otros ascienden y tú te quedas mirando nomás como el chinito. ¿Y este por qué? ¿Y este por qué? Porque este está haciendo lo que tú no estás haciendo. Los mejores trabajadores deberíamos ser nosotros, los cristianos. Los patrones deberían de pelearse por los cristianos, porque si debería de haber gente honesta, debemos de ser nosotros los cristianos. Y los patrones deberían decir: hey, no te vayas, quédate conmigo, no te vayas, quédate conmigo. No, pero la verdad que me dicen: no, ¿cuánto te ofrecen allá? Yo te ofrezco más, quédate conmigo. Quédate conmigo. Porque ven tu trabajo, ven tu responsabilidad, ven tu puntualidad. Pero me da permiso, que hoy no voy a venir, que le toca ir al veterinario al perrito y lo tengo que llevar. No sé qué excusas sacamos. Y no somos los trabajadores que deberían. Dios te quiere dar la victoria a ti en tu trabajo. Estudiantes, Dios te quiere dar la victoria a ti en tu escuela. Súper emocionante lo que ha sucedido en muchos casos con jóvenes de nuestra iglesia. Me invitan a sus graduaciones. Los escenarios, como un escenario como este, repleto de gente. Las autoridades escolares, universitarias, allí en el presidium. Y la persona que está llevando el programa menciona: ahora viene el alumno distinguido de la generación de este año a este año de la carrera tal. Carrera de arquitectura, carrera de medicina, carrera de derecho. Y viene un joven de nuestra iglesia aquí. Y yo estoy allí y lo veo. Y yo digo: gloria a Dios. ¡Qué victoria! ¡Qué triunfo! Y empieza su discurso, palabras más, palabras menos, diciendo: estoy aquí primeramente para darle gracias a Dios de quien soy y a quien sirvo. Y cuando tú escuchas eso, tú quieres gritar y decir: amén, amén. Victoria, victoria. Dios te quiere dar la victoria. Muchacho, deja la vagancia, deja de andar con los moteros, ponte a estudiar. Prepárate. Me llevo de esta conferencia esa palabra: moteros. Dios nos quiere dar la victoria. ¿Tienes retos, pastor? Dios te quiere dar la victoria. ¿Tienes proyectos, pastor? Dios te quiere dar la victoria. ¿Tienes metas, pastor? Dios te quiere dar la victoria. Escúchame, yo quiero tener la victoria en todas las áreas de mi vida. David tuvo victoria por donde quiera que fue. Yo quiero tener victoria por donde quiera que voy. Y yo creo que Dios nos quiere dar la victoria, hermanos. Estoy convencido de eso. Mucho me temo que lo que sigue es algo muy importante para que podamos hacer realidad las victorias de Dios en nuestras vidas. Hay un versículo de la Biblia que creo que es clave en esto. Proverbios 21, 31. Ve ahí Proverbios 21, 31, hermanos. Proverbios 21, 31. Si ya lo tiene, dígame amén. ¿Ya llegamos? Proverbios 21, 31. Dice la palabra de Dios: el caballo se alista para el día de la batalla, mas Jehová es el que da ¿qué cosa? Aquí tenemos dos lados muy importantes. Tenemos el lado humano, el lado del hombre, y tenemos el lado de Dios.
Personalmente yo creo que son necesarios estos dos lados. Porque de alguna manera yo puedo ver y puedo entender que hasta donde yo sé, Dios usa personas como tú y como yo. Entonces tiene un lado humano. Si Él hubiera, para hacer su obra aquí en esta tierra, hubiera querido que la hicieran los ángeles, él hubiera creado más ángeles que vinieran a hacer su obra aquí, pero no lo hizo. Si Él hubiera querido que otros seres vinieran, Él hubiera creado seres. Él es Dios Todopoderoso, Él lo pudiera hacer, pero no lo hizo. Nos creó a nosotros, nos hizo a nosotros, nos llamó a nosotros, nos salvó a nosotros. Y nosotros tenemos de alguna manera cierto papel en este asunto de que Dios nos quiere dar la victoria. Dice, el caballo se alista para el día de la batalla. Ese lado, hermanos, el caballo se alista. Disculpe la comparación, yo sé que muchos aquí no parecemos caballos, pero podemos poner este versículo: el cristiano se alista para el día de la batalla. El pastor se alista para el día de la batalla. El ganador de almas se alista para el día de la batalla. El maestro de escuela dominical se alista para el día de la batalla. El predicador se alista para el día de la batalla. El evangelista se alista para el día de la batalla. El padre de familia cristiana se alista para el día de la batalla. Tenemos que alistarnos. Tenemos que prepararnos. Yo creo que en una manera extraordinaria Dios quiere que hagamos algo que esté de nuestra parte necesariamente para que Él no tenga ningún impedimento para darnos la contundente victoria o contundentes victorias que Él nos quiere dar. Amén. ¿Qué se necesita? Amén. Alístate con fe en Dios y en su palabra. No esperes tener la victoria si no te alistas con fe en Dios y en su palabra. Tienes que creerle a Dios. Métete a este bendito libro con ganas. Disfruta la palabra de Dios. Deleítate con la palabra de Dios. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de... Te pregunto, ¿cuándo fue la última vez que te deleitaste en este bendito libro? Te gozaste. Es más, querías más, y querías más, y querías más, y querías más. ¿Cuándo fue la última vez que disfrutaste ese tiempo? Te gozaste. Dios te habló, te enseñó, te mostró. Tu fe creció. Tu fe se fortaleció. Amén. Y tú, después de que sales de un encuentro así con Dios y su palabra, tu fe crece. Tú sales diciendo ahí: sí se puede, porque Dios sí puede. Dios sí puede, Dios sí puede. Pero alístate con fe en Dios y en su palabra. Métete a la Biblia. Métete a la Biblia. Tu fe va a aumentar y Dios te dará la victoria. Alístate con santificación. Josué 3:8 dice la palabra de Dios. Josué 3:8 dice 3:5, perdón, Josué 3:5. Y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre... ¿Qué dice, hermanos? Queremos ver que Dios nos dé la victoria y haga maravillas. Josué, ¿quieres ver que Dios haga maravillas? ¿Quieres ver que Dios te dé la victoria? ¿Quieres ver cómo puedes cruzar ese río Jordán en seco y cómo pueden caer los muros de Jericó? Josué, santifícate. Santifícate. Toma convicción de las verdades de la palabra de Dios. Sepárate del mundo.
y conságrate, consagra tu vida. Pero ahí está el problema. Yo pienso que más que todo allí está el problema.